me he enterado bien de todo, porque he hablado con gente que iba muy puesta. Si sois frecuentes consumidores de YouTube, sabréis que no soy la primera en grabar la realidad en los túneles de Las Vegas. ¿Te duele cuando lo miras con el ojo? Sí, es un láser, amigo. Duele bastante. ¿No te duele cuando lo pones en tus ojos? No, es como si yo fuera de otro lugar. Pero sí que puedo afirmar que soy la primera que, grabando un reportaje aquí, ha conseguido convencer a una pareja enganchada a sustancias tóxicas a dejarlo todo atrás, querer desintoxicarse y salir de los túneles para siempre. This is the beginning for something incredible like that. Aquí tenemos Narcan. Esto es lo que utilizan para cuando hay una sobredosis. Grabar este reportaje no ha sido tarea fácil, y mucho menos ver lo que vi. Hoy vais a acompañarme a una dura realidad que pocos turistas ven en su viaje a Las Vegas. Vamos a tratar con las personas que más viven allí dentro, conocidas como las personas topo, y sabremos por qué deciden optar por una vida así y qué asociación sin ánimo de lucro está detrás de ellos salvándoles la vida. Vidas. Esta vez no visito abandonos, porque son las mismas personas las que se han abandonado. Drugs, alcohol, gangs. Bienvenidos a la otra cara de Las Vegas. Un mundo de mentira, es lo que estoy viendo que se ha creado aquí en Las Vegas. Yo estoy alucinando porque realmente hay bloques, edificios que realmente no son reales y son como escenarios, ¿no? Este de aquí no estoy segura hasta qué punto es real que sea hotel, porque sí que es cierto que hay muchísimos hoteles, pero también hay muchísimos escenarios. Aquí tenemos el castillo de Excalibur, o sea, parece como si fuera un parque temático gigante, pero hecho en una ciudad, o sea, con pase abierto a todo el público. Y recordemos que Las Vegas fue una ciudad construida en pleno desierto, y permitidme que me aleje durante unos minutos del centro de la ciudad para enseñaros algo. Y aquí, donde aparenta ser el fin del mundo, sopla un viento fuerte y las tierras son áridas y secas, yo dispongo de 5G, tengo internet y es gracias a nuestro patrocinador, Holafly. No cabe duda que tener internet es imprescindible a la hora de viajar. Y una vez más, Holafly ha confiado en mí para demostraros que es la compañía que ofrece el mejor servicio de internet. Y os preguntaréis por qué. Pues teniendo en cuenta que Holafly cuenta con datos ilimitados en gran parte del mundo, sale mucho más económico comprar una eSIM de 27 € por 7 días con datos ilimitados que una de 1 GB por 4,50, que solamente va a durar un día o dos y los usuarios van a tener que comprar nuevamente otra. Porque si es por mí, yo con todo lo que mapeo en Google Maps y utilizo YouTube y demás redes sociales, gasto más de 1 GB al día, por lo que las cuentas ya no me saldrían. Estoy más tranquila teniendo datos ilimitados y seguramente que vosotros igual. Y no solo los datos ilimitados son importantes, también lo es la velocidad, porque no todas las compañías te ofrecen 5G como es el caso de Holafly, donde en casi todos los destinos tiene LTE, 4G y 5G, destacando Europa y Estados Unidos como es ahora en mi caso. Mirad a qué velocidad se cargan los vídeos. Vale, pero ahora resulta que estás interesado, tienes un viaje próximo y no sabes cómo se compra esto y cómo se mira. Pues bien, Holafly ofrece planes en más de 200 destinos o territorios, contando con planes de 1 hasta 90 días, mientras que otros proveedores solamente ofrecen un máximo de 30 días. Incluso podemos ver planes en el que incluyen varios países como el plan de Norteamérica, que ofrece internet ilimitado en Estados Unidos y Canadá, o incluso el continente de Europa. Y algo que a mí personalmente hizo que repitiese con ellos después de mi viaje a Japón fue la atención al cliente, pues Holafly tiene soporte con personas reales a través de un número de WhatsApp, mientras que otros proveedores solamente tienen chatbots o contacto por redes sociales. Aprovechad el 5% que tenéis ahora con el código Kibara o haciendo clic en el link. Dicho todo esto, vamos a conocer la realidad de Las Vegas. La verdad que impacta, estoy alucinando, es como si me hubiera metido de repente en Universal Studios. Es que mirad. De verdad que no miento cuando digo que esto parece un inmenso parque temático, solo que con carreteras donde los coches están pasando cerca de las atracciones como es esta, la de New York, una montaña rusa. Y no sé, la gente viene a disfrutar. Pero la realidad es que poca gente, muy poca gente, conoce lo que hay bajo sus pies. Y es que en Las Vegas no se escapan de la temporada de monzones, donde aisladas tormentas torrenciales pueden llegar a inundar calles y arrastrar coches, y es por ello que entre los años 70 y 80, viendo que los turistas se dejaban grandes cantidades de dinero en casinos y hoteles, no querían que las inundaciones fuesen un problema, por lo que acabaron construyendo una extensa red de 600 kilómetros de túneles fluviales. Y es en estos túneles donde la gente sin techo y politoxicómanos han hecho su hogar para evitar ser vistos, pero a sabiendas de que este escondite es una trampa mortal para todos aquellos que decidan vivir en su interior, pues en cualquier momento pueden soltar la presa y acabar arrastrados por toneladas de agua. Aún así, ellos siguen aquí, sobreviviendo gracias a la ayuda de asociaciones como Shine a Light, con la que meses atrás me había puesto en contacto, pero sin respuesta alguna, hasta que me pude presentar allí.
Bueno, pues aquí justo detrás de mí, la asociación de Shine Alike. Acabo de hablar con el hombre, con Brent, porque Robert me ha mandado un mensaje. Robert es el que suele llevar a la gente que quiere conocer la realidad de los túneles, pero no está ahora mismo volando y me ha dicho que preguntase por Brent. He preguntado por Brent, súper buen hombre, que me ha dado muy buena vibración además. Y me ha estado explicando que él mañana no está, pero que entiende el reportaje que quiero hacer y que mañana estemos aquí a las 7:30 de la mañana y nos van a recoger en coche y nos van a llevar a la zona de los túneles. O sea, creo que hemos triunfado porque está difícil el tema de poder llegar hasta los túneles. Suerte que me di cuenta a los pocos minutos y enseguida vais a ver que vuelve el audio. Pero nada más llegar a la asociación, me recibe Martín y acordaos de este hombre porque fue una de las mejores personas que he conocido en el viaje a Estados Unidos. Él pudo desintoxicarse a tiempo y ahora se dedica a ayudar a los demás con muchísimo entusiasmo y optimismo, como veréis más adelante. El primer sitio por el que pasé fue por esta sala de convenciones y de seguido una habitación que tenían a rebosar de cajas con todo tipo de material, ropa, medicamentos y alimentos para repartir en los túneles. Hicimos unas rápidas presentaciones e intentábamos ayudar en lo que podíamos. Hi, nice to meet you. Vanessa. Algunas, ahora también Ángel va a coger y va a bajar. Van cargadas con botella, galletas, llevan también calcetines. Hay algunas que también tienen linternas. Y tienen aquí el pack completo para dárselo a la gente de los túneles. Yeah. Gracias, mucho gusto. Oh, mucho gusto a vosotros. Thank you so much. Martín Silva. Martín es el más grande. He's the bigger. Hawaiano, Russian, Portuguese, Chinese y Mexican. Do all things to Christ. Oh, well, I go to Mexico in 1 week. Órale. Yeah, órale. Madre mía, qué buen rollo que tienen aquí, son súper grandes. Mirad lo que estoy viendo por aquí. Almohadas y mantas para que duerman. Ah, está hecho con plástico, con bolsas, es reciclado. Están hechas con bolsas para que sean impermeables de alguna manera y en los túneles, que como muchas veces están cubiertos con un poco de agua, al menos esto les mantiene afuera, pero está hecho de una manera como reciclada, que me parece súper original. Luego también tienen aquí almohadas y están también hechas con bolsas por dentro. A ver, es una manera de hacerlo a bajo coste y así poder dar cuantos más, pues mejor. Agua, galletas, calcetines y tienen aquí todo preparado para bajar a los túneles y vamos a ir con ellos a ver cómo están. Aquí es la sala pues, donde hacen las charlas para las personas que quieren desintoxicarse. De hecho, aún no lo sabíamos ni yo, ni ella, ni él, pero aquí es donde en unas pocas horas iban a estar 2 personas rescatadas del túnel, dando el gran paso para cambiar su vida. Releases, I'm just a volunteer. Yes. Ah, there is a lot of voluntaries here. Oh, you went in the other side? De personas voluntarias. Bueno, no sé si todas son voluntarias o si alguna trabaja. ¿Tú te has informado de eso? Son voluntarias, sin ánimo de lucro todos. Sí, ¿verdad? Tenemos guantes, mantas. Pues todo este grupo de personas que tenemos por aquí son voluntarios que cada día suelen cambiar, depende de la disponibilidad de cada persona, y vienen a ayudar a la gente de los túneles. Tenemos ahí lo que acaba de coger Ángel, guantes, mogollón de guantes y comida. Como veis aquí, sándwich encima de crema de cacahuete para dar energía a las personas de allí. Vale, nos he comentado el hándicap que tenemos aquí el día de hoy y es que nos han invitado a estar durante todo el día con ellos, entrando a los túneles, saliendo diferentes entradas y va a ser que podría haber sido un reportaje espectacular. Pero tenemos un vuelo que nos sale a las 12 de la mañana, tenemos que estar antes porque encima el check-in nos ha fallado y tenemos que ir al aeropuerto a hacer el check-in. Entonces solo vamos a estar 1 hora y media, si es que llega, con estas personas y me da muchísima pena porque realmente no vamos a ver pues, lo que es todo un día de voluntariado ahí abajo, pero voy a intentar documentarlo lo mejor que pueda, de verdad, me da muchísima lástima, pero es que no, hemos intentado mirar un vuelo para cambiar y no quedaban más, así que sí o sí tenemos que coger el vuelo de las 12. Y ahora mismo ya van a ser las 8 casi, así que vamos con el tiempo justito y tenemos que ir hasta las entradas, hay que andar bastante, no sé lo que voy a poder grabar, sinceramente. Aquí nos estaban dando una charla sobre normas que debíamos seguir al acercarnos a los túneles y cómo debíamos ofrecer los alimentos y material, entre otras cosas. Después Martín decidió contarme un poco de su historia. 90 days. 90? 3 to 5 days to get sober. Okay. No más drogas, no más alcohol. Wow. Llevan 3-5 días. 90 days, yeah. Okay. Ah, no, No, pero 90. 90 días. 9 months sober. No más drogas, no más cervezas. ¿Eso qué Oh. It is, and that's Yeah. and that's Y- why y- we're- No más. A ver, puedo...
Yeah. No más drogas, no más... No más drogas, no más drogas. 10 años prison. 10 years in prison De or Hawaii. since 10 years? 10 años prison en Hawaii. In Hawaii, you, Too wow. much. And you have... Muchas drogas aquí. Mira, This one, like this. sí. No más drogas, yeah. Dana Marie y Lima Hui Silva de Hawaii. Wow. In heaven, making Ah, tamales for por su Jesus. madre, tiene las flores. Yeah. Mama, Mira, she ma- died. No más drogas, no más cervezas. cuando su madre murió, él dijo que iba a dejar ya de tomar más drogas y estas florecitas. Every day you take the flowers? yeah, I Yeah, make flowers. todos los días se pone estas flores por She su made madre. flower lace de Yes. Santa Cruz, California. Yes, yes. Si no más trabajo de flower lace. Mijo, aquí, trabajo. Sí, mamá. Gloria a Dios. Muy bonito. It's a beautiful day. El tiempo se nos echa encima y tenemos que darnos prisa cargando las raciones y demás materiales para las personas que viven en el túnel. Vamos a llevar también en el coche nosotros más cosas que nos han dado para ir repartiendo allí en los túneles. La comida, guantes, lo que habéis visto antes. Pero vamos, que me encanta ver que hay tanta gente dispuesta a ayudar cada día, porque esto es todas las mañanas. Every morning here come people to go to the tunnels. To go to meetings. To be, ¿cómo se Meetings, dice? Sober. but to go to the tunnels? Saturday. ¿Cómo se dice? Ah, only Saturday. Ok, dice que todos los sábados se congrega aquí mucha And gente. they always need help. Always. Mucho Ya, trabajo. que siempre... Mucho, yeah. You go. People see Vegas and they think like Yes. the strip and they don't realize like Sí. how many people need help. Yeah, down the streets is Yeah. other reality. Yeah, Yes. like this is like the facade. Yeah. It's all about like money, and then there's like people that like need help. Yes, yes, sí. Y aquí está Robert, el hombre con el que contacté meses atrás y que conocí por un famoso vídeo en YouTube y por el que estoy hoy aquí. Es un residente de los túneles que tras un ataque en las vías del tren que casi le cuesta la vida, decidió dar una vuelta de 180 grados a su vida y ahora es vicepresidente de la asociación y se vuelca en intentar sacar a los demás de las adicciones. Y cuando estás sin hogar no hay recursos, no sabes dónde están las cosas, así que tuve que aprender sobre la marcha y me acostumbré a ser un sin techo. Solucioné lo de mi vivienda y luego me fui a otra zona de la ciudad en la que estaba la misión de rescate. Y mientras estaba allí, formé un grupo de amigos y personas con las que solía andar y drogarme. Y llegó el día, mi amigo dijo, ven aquí, ven a ver esto. Fui con él, me presentó lo que sería mi túnel los próximos 2 años y medio. Robert, oh, thank you so much. Fue un auténtico placer conocerle sabiendo su historia y viendo lo mucho que ha luchado por cambiar su vida y ahora la de los demás. Y atención a este gesto, le pide a un compañero que me cuide en los túneles y que en cualquier momento que quiera salir, le avise y él me acompaña. He's going to take you, and then when you gotta leave, just leave. Make sure you get his phone number. Okay. He'll ping you the first place. Okay. Yes, we at 10 o'clock, 10:30, we need to go out. Yeah, so to go with him, and then when you gotta go, you peel off. Okay. Perfect. Okay, estábamos hablando que como nos hemos metido bolsas de comida, pues... This para for you. Oh, thank you. Praying for Oh, us, okay? thank you, Sí, thank sí, you, sí. Martin. Me han dado ya 2 monedas, no sé, son de la asociación Shine a Light. Bueno, después de esto lo contaré, pero seguramente que acepten donaciones. En la descripción os he dejado el link donde podéis apoyar con cualquier monto a esta asociación. Ya en su día hice una donación, pero he vuelto a donar para que veáis lo sencillo que es apoyarles. Una vez en la web, elegís la cantidad o ponéis el dinero que queráis donar. Luego la frecuencia o si es solo de una vez, y después si queréis dejar un mensaje. Yo en este caso quise agradecer la labor que hacían y mandé un saludo especial a Martín y a Robert. Luego sigues los pasos, completas la información de la tarjeta y listo. Este dinero va directo a Shine a Light y de ahí al interior de los túneles. Comenzamos el camino hacia la primera entrada de uno de los túneles, algo perdidos, pues nos dicen que tenemos que seguir a un coche en concreto y parece que lo hemos perdido. Os meto en contexto, estamos siguiendo una caravana, realmente tenemos que seguir solo a un coche que me lo han dicho, nos lo han contado, de seguir este coche blanco y es uno que está bastante más adelante porque se ha metido mucha prisa y como lo perdamos, pues vamos mal, porque claro, nos va a llevar al área de entrada a uno de los túneles y somos bastantes personas y lo que entiendo o he entendido es que cada grupo de personas van a diferentes áreas y entradas. Nosotros, por ejemplo, nos han metido en el coche los guantes, calcetines y comida, sándwich para los desayunos, para repartir a la gente de allí de los túneles. Pero es eso, van a diferenciar, a separar a la gente y nos han dicho que siguiéramos un coche en concreto, pero que no sabemos dónde está ahora mismo. Así que estamos siguiendo al de adelante, que también era voluntario, y a ver dónde acabamos. También nos han dicho, me han dado un teléfono y me han comentado que cuando salgamos del túnel, porque nosotros tenemos que salir antes, que avisemos para salir acompañados, porque es peligroso. Este sí, ¿no? Este es nuestro. Este es nuestro.
Vale, digo, menos mal, digo, si no la hemos liado. Pero no es al que teníamos que seguir. Ya. Pero bueno, a una mala ir a otra alcantarilla. Aparcamos muy cerca de la primera entrada y nos dan las bolsas que tenemos que repartir cada uno. Pues nada, aquí aparcamos. Aquí llevamos compresas para las chicas, los sándwiches. Mucho trabajo para... ¡Hala! Que también llevan pienso para los animales. Ah, for the dogs. Yeah. Dog and cats. Okay, incredible. Okay, this is empty now. Okay. ¿Y está? No, están todas vacías ya. Welcome everyone. I know that most of you guys have been here today. For those of you. Nos hacen un último recordatorio de qué podemos hacer y qué no, y las precauciones a tener en cuenta, y seguidamente nos dan unas pulseras que al principio no entendía bien para qué eran. Thank you so much. Sí, eso de nombre... Shine a light. Aquí, de nombre aquí, son de amigos y amigas. No más drogas, no más cervezas. De nombre, Colin Walter, yes. Brett. Yes, call and say... The car picking up. Esta pulsera que nos han dado de Shine a Light, resulta que tiene un teléfono aquí dentro, como estáis viendo. Me ha dado dos por si vemos a alguna persona que tenga intenciones de rehabilitarse, se la damos y como no la pierde, pues ahí tiene el teléfono para llamar y poder, que la pueden recoger, vamos. Es la verdad que muy buena idea, porque además al ser una pulsera no se les cae y llevan siempre el teléfono ahí, o sea, está muy bien. Atención a esta pareja, van directos a por la comida y son los primeros residentes de los túneles que me encuentro. Siento que tengo que hablar con ella, ofrecerle una de las pulseras e intentar hacerla ver que se puede salir, que todo está en la mente y acordaos de ella. Esto pasa a las 9 de la mañana. But if you want to change your life, I think everything is in the mind. Everything is in the mind. Yes. I have seizures. So. Con el poco inglés que tengo, intento mantener una conversación optimista con ella, interesarme en su vida y hacerla ver que tiene posibilidades de salir de allí, pero a los pocos minutos me avisan de que tenemos que continuar y yo pienso que no ha servido de mucho la charla, pero más adelante veréis que al contrario de lo que pensaba, esos minutos a ella le cambiaron la vida. Okay. Bye. Solo ha sido la primera persona de cientos e incluso miles que hay malviviendo aquí dentro. Algunos porque lo han elegido así, otros porque no les quedaba otra opción. Pero lo que está claro es que aunque no lo parezca, les encanta escuchar y ser escuchados. Y si lo pensáis bien, por mucho que hayan elegido esta vida, ¿a quién le gusta vivir así? ¿A quién le gustaría vivir aquí? Cada persona con su historia y seguramente que a cada cual más dura le ha acabado llevando a tomar este camino. Y en el shock de estar viendo a tantas personas así, de pronto veo un hombre que reconozco. Sé que se llama Roy. Le conozco bien por el vídeo que vi de Tyler Olveira. Es Roy. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 6 años. ¿Y cómo se llama él? Se llama Hidden. ¿Y cómo llegaste a estos túneles? Mi mamá falleció y entré al sistema de acogida. Salí de la cárcel en noviembre de 2017. Así que, bueno, esperé, me subí a un bus y luego me bajé frente al Jack in the Box. Sí, y aquí estamos. Roy es uno de los líderes del túnel y hago lo posible por acercarme a él. Quiero saber cómo se encuentra actualmente y qué fue de su perrito. I stick with him. And I ask if I can stick with him and say, okay. Como veis, tuve que dar explicaciones al compañero que tenía la labor de protegerme, porque no quería que me acercase a él. Pero una vez a su lado, primero le expliqué quién era y por qué le conocía. Vais a ver la entrevista muy corta, pues estaba muy apático, supongo que cansado de entrevistas en distintos vídeos. And I know you from a video, and I think I want to meet this person, and now I'm here. I come from Spain, and this is incredible thing. No? Do you know? You want to change this life, your life? You want this life? Wow, dice que no quiere cambiar la vida, que él quiere esta vida. Ah, this is your family. Yeah, I understand this. Dice que es mejor para él vivir aquí dentro que arriba y que esta es su familia. Yes. Luego, al preguntarle por su perro, me dice que está en la calle. No recordaba el color y le pregunté si era ese negrito que se acercaba desde fuera, pero no sabremos qué suerte corrió este cachorro. I see you with the dog. Ah, is his dog? No. Black dog, no? Oh. Okay, Roy. Thank you, Roy. Nice to meet you. Hi.
Ahora tocaba seguir conociendo distintas entradas, distintas realidades. Vamos a seguir un camino que nos llevaba por los alrededores de las entradas, donde también se ha sentado gente en chabolas y tiendas. Él ya salió y fijaos ahora cómo está ayudando. Jesús. Gracias a Jesús. Eso dice. Él ha salido de esto y ahora está ayudando a los demás. De verdad que esta asociación para mí, mira que he conocido varias, está siendo espectacular, porque es real, la labor que hacen es real. Los donativos van para ayudar a la gente de estos túneles, o sea, tienen una amabilidad increíble. Muchas personas no quieren ni salir de las tiendas, algunas por cansancio, otras no quieren ser vistas en tal situación, pero todas aceptan ayuda y sobre todo, muchas piden Narcan, el medicamento que les salva de la muerte por sobredosis. Esto es lo que utilizan para cuando hay una sobredosis, pues se lo inyectan, me parece. No estoy muy segura, pero... Según me ha dicho Martín, te abre los ojos. En plan, tú estás como cao y te abre, y te sí. despierta. Y guantes. Ok. Oh, I found the bag. ¿Cómo se dice kisses? Besos. Estas dos mujeres de aquí eran madre e hija y no llevan demasiado tiempo viviendo en la calle. Mira. Viven junto a su perro y han hecho de esta tienda su nuevo hogar. And if you want a warm hug, yes, please. Thank you. You're welcome. There's a couple people in here too that are sleeping. Luego había tiendas donde las personas ni siquiera contestaban. Aquí están preguntando si hay alguien en la tienda y nadie contesta, entonces bueno. Podrían estar dormidos o con el chute, pero nos habían avisado de que no insistiéramos si no contestaba nadie, pues podrían estar en un mal viaje y responder de forma violenta. And this one lady was getting frustrated with me. There's someone in there. You need any supplies? Yo llevo pienso y este medicamento. Ah, ¿llevas el pienso tú? Sí, le he dado los chorretes de antes. Qué guay. Mira, este medicamento, que todos me lo aceptan, ¿eh? O sea, yo sí, pensaba que esto nadie es muy lo quería. fuerte. Mira, lo voy todos lo quieren. Vamos todos, a enseñarlo. Todos But if you are okay and you put this, you no, you can that. Wow, it's like adrenaline or something. Yes, adrenaline. I'm not quite sure what the ingredients are, but it's to wake them up from. Okay. Yeah, sí. Dice que es como adrenalina que te hace abrir los ojos muy bestia. Okay. Vidas. Cristo, yo te amo. Salva vidas. Cristo, yo te amo. Es que es un grande, Martín, de verdad te lo digo. Tiene una felicidad. Do you want to come with us to Spain? We adopt you. Yeah, you gotta come with me to Hawaii. Yeah, el que vayamos a Hawái. Go surfing. Yeah. Aquí Ángel y yo nos dimos cuenta de lo protector que era Martín con nosotros, pues no nos dejaba atrás en ningún momento a ninguno de los dos solos. Y si uno paraba, él no decía nada y tan solo esperaba que reanudásemos la marcha. Voy a hacer la prueba. Mira, un río, tal. A ver qué hace Martín, ya verás, es que es un grande. Se parará delante, ¿no? Se parará. Mira, no sé qué, el río, tal. Y él se para. Sí, aquí separado. Se para porque nos va protegiendo. Que es un grande, de verdad. Va detrás de nosotros todo el rato sin dejarnos a solas. Ya está ahí la entrada de los túneles. Ahora lo que veo aquí es algo difícil de digerir. Ofrezco guantes a un chico que tengo a mi derecha y resulta que es un chico joven, que no llegará a la mayoría de edad. Y luego, dentro del túnel, veréis cómo aparece una madre con su hijo, también bastante joven. Es súper joven, la verdad que sí. Es muy, muy joven, tío. Este es un niño casi. Le hemos dado guantes y gorros y... Aquí están, madre e hijo. Glopsan. Okay. There's probably about 14 in there. We're out of batteries on that. Después de Narcan, lo que más piden los residentes de los túneles son baterías para las linternas, ya que ahí dentro, sea de día o de noche, siempre hay oscuridad. Come from Spain. Yes. Thank you. I appreciate it. Always nice seeing you. Take care. Goodbye. Aquí nos avisan de que tengamos cuidado, pero previamente habíamos preguntado si podríamos adentrarnos algo en los túneles y finalmente nos dejaron. Ok.
Vamos a sentir lo que es la sensación de vivir dentro de los túneles gracias a ¿cómo se llama? Uy, sorry. No, estoy aquí. Imaginaos lo que debe ser que el agua no me deja ir delante él. O sea, me ha dicho que yo me quede detrás de ellos. Aquí, por lo visto, nuestro guía para en seco porque entiende que no debemos cruzar más de ahí. Se escuchan unas palabras y seguidamente lanzan un cubo de agua. Así que entendemos que esta es la señal de iros de aquí. Nos han dicho que salgamos. Han tirado como un guarreño con agua y cosas. Un vaso. Sí, un guarreño. Yes, but it's sleeping. Is it a woman? Yes, there is a woman. Yes. Yeah. Oh, really? Estamos dejando aquí comida. I said lady powder. Yeah, we have snacks here too. I dropped some snacks for you. Snacks right here. Lady powder. El aspecto que tenía era muy deteriorado. Más que una persona, parecía un esqueleto andante y nos dijeron que continuáramos la marcha. Ok. Goodbye. Bye. Take care. Ahí pone eso, wow. Hey, we love you guys. Aloha oi. Ok. Vamos, Kibara, tú puedes. Bien. Martín. Siempre la suelo liar en estas cosas. Martín. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bien. You have some hand warmers out here. Mira cómo lo cogen, ¿eh? Sí. Lo primero, Lo primero. Los medicamentos. Narcan? Luis. Narcan, yeah. You guys have Narcan? Yes, we give 2. More? Yes. More Narcan. Creo que más medicamento. Okay. El Narcan le... One more for you. More? One more. Hey, habla español. Speak Spanish. Ok. Descansa. Cuídate. What? Agua. Water? Water? Water. Thank you. Cuídate. Buen día. Ánimo. Yes, come from Spain. And you are from here, from Las Vegas? California. California. And why do you are voluntary here? I used to be here. Yeah. Not here, but in California. Inside of tunnels. Not in tunnels, but homeless. Yes, you are homeless. Homeless. You was homeless. Drugs, alcohol, gangs, prison. Congratulations because you Get out. are now here. Yeah. And this cup on. Okay. Thank you. Oh, you're welcome. You have another bean. I come from Spain. From Spain? Yes. Thank you so much. You're welcome. Take care in your life. Gracias. Yeah. And you can change your life if you want. You know. That I know. Yeah, no. Well, I don't get a hug, G. Con esto puedo ver que la realidad de Las Vegas es muy diferente a lo que te venden, ¿no? Todo eso, lujos y felicidad, y justo al lado. Y no solo debajo, sino al lado. Esto estamos a... Fijaos lo que tenemos enfrente. This is the Caesar Palace, the hotel? No. No. That's Platinum. Platinum. A famous place, and the people don't know Right here. this Right here. Yes. Yeah, it's really close. The reality of this place. Yeah. A lot Bueno. of people only see just the strip with the lights and the See, pretty yes. city, but then you have Yes. this is the reality. this is what they call real Vegas. Real Vegas, yeah. Esto es lo que dice, que la gente solo ve las luces y los hoteles, pero no sabe que alrededor de Las Vegas y también bajo las calles pues está esta realidad tan triste. ¿Cuánto tiempo aquí llevas? 27. 27 años. Voy a... ¿Vives debajo o en los túneles o...? Oh, no, por acá. Ah, bueno. Por arriba. Bueno, se encontró. Bueno, Okay. cuídate. Ten un buen día. Bendiciones, amigo. Y aquí llega la última entrada del túnel que vamos a visitar. Podríamos haber estado todo el día con ellos e incluso haber entrado más profundo en algún otro túnel.
Pero el vuelo hacia Florida partía en breves, y cuando nos íbamos acercando al túnel, no me fijé en que la pareja que estaba abrazándose era la mujer con la que al comienzo de la mañana había charlado. De hecho, en ese momento ni siquiera sabía que habían tomado la decisión de dejar las drogas y comenzar una nueva vida. Don't jump on her. She's pretty wet. La verdad que aquí no sabéis el olor que hay, las condiciones. Oh. Anybody need supplies? Water? Yes. Which makes a bigger mess. But we rarely get water in this tunnel. It's usually the second and fourth tunnel. In the last time that it fell, isn't it? Yeah. 2000 and? It fell. We fell? Filled up the water. It fills up in here when it rains. Okay. So it'll probably rain today. It'll probably flood today. Wow. Today? Okay. Sometime today. Yeah. Ah, mira, sacan barriles de agua. Creo que esa va a ser la última entrada de túnel que grabe porque tenemos que irnos al aeropuerto. Suerte que está cercano, si no, no podríamos haber llegado ni siquiera a este. Hemos estado realmente casi más ayudando que grabando, porque al final te inviscuyes, o sea, tienes las bolsas con comida, la gente te pregunta, te pide agua, sándwich, narcan, creo que se llama. Y bueno, así que igualmente espero haber sacado un reportaje de todo esto y de la realidad que hay al lado, en Las Vegas. A pesar de que les grabo, sigo sin saber que han tomado la decisión de salir de allí, y lo que es más fuerte aún, es que una vez que me cuenta Walter que esta pareja ha decidido desintoxicarse, yo sigo sin caer en que es la mujer con la que hablé por la mañana. We're taking them right now. Wow, nos lo llevamos ahora, me lo está confirmando. A la asociación To Shine a Light. Hasta que de pronto fui a darle la enhorabuena por la decisión y me acordé de ella. Before change your life, everything is in your mind, and you have to change your life. De verdad que no me lo podía creer, que unas simples palabras hubiesen servido para tanto. A veces subestimamos el poder de las palabras, pero en este día me di cuenta de la fuerza y del gran poder que pueden llegar a tener. A lo mejor he hecho cambiar la idea de esta persona por decirle que podía cambiar su vida. No sé si lo tengo grabado. Se lo estaba contando. Dice, sí, que se ha dado cuenta y que se va a desintoxicar. Que a lo mejor he cambiado la vida de estas dos personas. Son pareja. Claro, no caía en que eran las primeras dos personas con las que he hablado al principio. Estoy súper orgullosa y contenta y no me lo puedo creer que vayan a cambiar sus vidas porque me han escuchado. ¿Os dais cuenta de lo que significa esto? Si con tan solo un granito de arena podemos cambiar una vida, ¿cuán bonita podríamos hacer la vida de la gente que nos rodea y la nuestra con tan solo un gesto, unas buenas palabras o con tan solo escuchar? La realidad de Las Vegas no solo está aquí, los barrios marginales están en todas las ciudades, de todos los países, y en nuestra mano está poder poner un poquito de nuestra parte para que el mundo sea un lugar mejor y menos injusto. Gracias a Shine a Light por su increíble labor y, como no, a Olafly por haber patrocinado este viaje y regalarnos el 5% de descuento en cualquier SIM que necesites para tu próximo destino. Viajar abre la mente y Olafly quita los límites.